Hola, hola amigos de Fuerza Temuco Canal, ¿cómo están ustedes en este programa de FTC Noticias, programa número 12? Lamentablemente, Club de Deportes Temuco pierde por la cuenta mínima, enfrentando a un recién ascendido Fernández Vial en el Ester Roa Rebolledo. Tenemos mucho que analizar, no solamente vamos a analizar este partido, sino también los resultados posteriores y que se han ido dando durante esta semana, ya que han cierto sufrido cambios en la tabla de posiciones. Pero como es tradicional y como todos los programas, le damos la bienvenida a Esteban Arauz Coronado, que ya está con nosotros aquí en FTC Noticias. Así es, Luis. Nuevo programa después de tanto tiempo. Lamentablemente las noticias no son muy buenas. En cuanto al fútbol de primera vez, Deportes Temuco cayó en un partido, digamos, raro. Y mientras tanto todavía sigue el receso en el fútbol femenino, derivado también de lo que es los Juegos Olímpicos y la participación también de la selección chilena femenina en ella. Exactamente, así que estamos aquí para analizar este y otros temas también que por supuesto afectan a lo que es la participación de Deportes Temuco en este campeonato de fútbol de ascenso 2021. Vamos a ir entonces a lo que ya tenemos en la pantalla. Fernández Vial 1, Deportes Temuco 0. Lamentablemente, un ex líder de cierto convierte el gol para el triunfo del cuadro que ascendió, ¿cierto?, en reemplazo de Lautaro de Buin al campeonato de fútbol de ascenso. Lamentablemente, ¿cierto?, una desconcentración de Yerko Urra en la portería Mm. nos llevó a perder. Pero en el primer tiempo, por supuesto que tuvimos varias ocasiones donde no pudo concretar Deportes Temuco. Esteban, el cuadro líder se genera las opciones, pero no logra concretar en la portería adversaria. Yo creo que, que ese es como lo principal y por ahí los travesaños, el palo, impidió a Deportes Temuco de adelantarse en la cuenta. Y bueno, el, Deportes Temuco se creó muchas jugadas, el palo también, por ahí también fue bastante infortuno. eh, y Deportes Temuco no logra convertir. Y también tú mismo lo dices, que finalmente a Deportes Temuco le terminan ganando en una jugada parada de un córner, donde Deportes Temuco estuvo bastante desconcentrado y bueno, fue victoria para Fernández Vial. Deportes Temuco tiene que mejorar en lo que es el finiquito, porque se vienen perdiendo bastantes partidos, o sea, no se vienen perdiendo, sino que no se han venido ganando hace mucho tiempo y eso también es perjudicial para un equipo como Deportes Temuco que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, apuesta al ascenso. Así es, ¿qué te parece si revisamos entonces cómo formó Deportes Temuco frente al cuadro de Fernández Vial? Fue con Yerko Urra, ¿cierto?, en la portería, con Pacheco como línea, ¿cierto?, defensiva por la derecha, lateral por la derecha, el de casaquilla número 23, Alegre y Di Benedetto, en lo que es, ¿cierto?, la dupla de centrales, Di Benedetto nuevamente capitán de Deportes Temuco, y Sobarzo por la izquierda. ¿Qué te pareció, cierto, esta línea ultra defensiva de Deportes Temuco? Sí, me gustaron los laterales. Muy buen rendimiento de Diego Sobarzo. Me sorprende el rendimiento que ha venido tomando en los últimos partidos, los que le ha tocado a partir desde el inicio. Ha estado muy atento, muy atento, ya sea cortando jugadas, subiendo, aportando en ataque, y eso también es un aspecto bastante positivo. Volvió Pacheco, no estuvo en el partido anterior en condición de local. eh, Ante Coquimbo estuvo sí Claudio Zamorano, si es que no me equivoco, eh, o creo que fue el partido anterior, pero es necesario eh, que, que retome el nivel Pacheco. Es un jugador que al principio de campeonato marcó muchas diferencias en la zona derecha de lateral
incluso también a balones parados y bueno, tuvo un buen rendimiento por ahí. Se le vio un poco, digamos, limitado en subir en algunas ocasiones porque la contra de Fernández Vial era muy rápida, con jugadores bastante habilidosos. Bueno, por ejemplo, el mismo Kevin Harbottle, que al final termina marcando el único gol del partido, escalando, digamos, a mitad de cancha para evitar también que Fernández Vial impusiera su juego en terreno de Deportes Temuco. Exactamente, y en la línea media vuelve a repetir esta línea de tres, pero que tiene como eje central a Zamorano, que sumó una nueva tarjeta amarilla en el minuto 34 de juegos, y tuvo cierto a Gutiérrez y también a Díaz en lo que es cierto la zona defensiva, cierto, pero como de volantes, cierto. Gutiérrez un poquito más avanzado, ¿cierto? En el enlace, y en la zona ya defensiva de Deportes Temuco, con Cisterna por la derecha, Facundo Castro como ariete central, y por cierto delantero por la izquierda, Rainer Castro, como nos tiene ya acostumbrado. Cisterna suma también su otra tarjeta amarilla en este campeonato del fútbol de ascenso. Sí, bueno, el mediocampo estuvo bastante, digamos, a muy buen rendimiento, sobre todo, y es un mediocampo que se viene repitiendo los últimos partidos. Zamorano, Díaz, Gutiérrez, a muy buen nivel, sobre todo el último que acabo de mencionar, que es quien crea, quien maneja las ocasiones de gol en Deportes Temuco, y, ha demostrado, digamos, que no le ha pesado ocupar el puesto de enganche, de creador, y eso también es positivo. Díaz y Zamorano muy aplicados también en la marca, en la salida, y la delantera también. Encontré que se vio un poco, digamos, limitado. Reiner Castro no pudo, digamos, sacar muchas diferencias en el uno contra uno, que es lo que nos encuentra bastante acostumbrados. Facundo Castro muy poco alimentado también. Y bueno, me llamó bastante la atención y me gustó la participación de Jimmy Cisterna, muy rápido, bastante eficiente, cuando había que pegarle le pegaba. Incluso de sus pies nació uno de los travesaños, palos que tuvo Deportes Temuco, que creo que fueron como dos o tres. Exactamente, te lo había nombrado a Jimmy Cisterna frente al partido anterior, frente a Coquimbo Unido, que también lo sacan, y aquí frente a Fernández Vial lo vuelven a sacar. Y bueno, Patricio Lida hablaba, ¿cierto?, de algunos problemas también físicos que podrían haber ahí, pero a mí me llama mucho la atención de Jimmy Cisterna, porque está, ¿cierto?, primero evolucionando bien en lo que es el juego, y no solamente desbordar y desbordar como lo podría hacer un delantero por la derecha, sino como tú lo dices, con tiro a media distancia que provocó por momentos casi la apertura del marcador. Rainer Castro en su estilo que ya lo conocemos, siendo desbordes por la izquierda, ¿cierto? Pero yo creo que ahí el director técnico, ¿cierto?, de, de Fernández Vial le puso una marca que lamentablemente lo tuvo por momentos, ¿cierto?, muy contenido, pero también se generó alguna ocasión importante Reiner Castro. Te comento quiénes conformaron, ¿cierto?, lo que es la banca de deportes de Temuco. Obregón, ¿cierto?, Casaquilla número 25, portero suplente, Cayupil con la 4, Domínguez con la 2, Arias con la 19, 31 para Andrades, 10 para Droguet y 24 para García. Los que ingresaron solamente realizó 3 cambios Patricio Lira, Droguet por Gutiérrez, minuto 54, y también García por Cisterna, y en el minuto 74 Arias por Díaz. ¿Qué te parece también estos jugadores que entraron desde la banca? Creo que Droguet igual como que ralentizó un poco el juego en Deportes Temuco. Eh, yo creo que por ahí no era el cambio. Damián García, también por Jimmy Cisterna, no fue un cambio que me agradara mucho porque siento que Deportes Temuco perdió mucho peso ofensivo con las salidas de Jimmy Cisterna y de Gutiérrez. Así que no me gustaron para nada los cambios. Y bueno, Arias que viene sumando minutos, entró bien ante Coquimbo Unido, creó, digamos, o en realidad no creó, sino que marcó presencia, que es importante en un delantero. Ahora, ahora bien, ante Fernández Vial se le complicó bastante la cosa porque
Ya con la ventaja, Fernández Vial atrincheró a todo su equipo en área propia, y eso también y es un factor que a Deportes Temuco le cuesta bastante cuando los equipos se cierran mucho. Y bueno, lamentablemente Deportes Temuco no pudo sacar o conseguir un empate. Se generó ocasiones, pero en la parte final le costó bastante porque ya, digamos, con la desesperación todo es más complicado, la necesidad de buscar un gol. Y, y bueno, y también el equipo rival juega con eso, de que tu rival está necesitado, está apurado, se pone nervioso. Y de esa manera también lo supo jugar muy bien Fernández Vial. Sí, lo otro que nos llama la atención es que Temuco está jugando como medio tiempo, 45 minutos muy bien y 45 minutos no están bien. Entonces, mientras no se logre encontrar el equilibrio entre jugar un partido de 90 minutos lo más equilibrado posible, ¿cierto? Porque en el primer tiempo Deportes Temuco fue con todo y se generó varias ocasiones de convertir, ¿cierto? O de abrir el marcador. Ya lo supimos que en el tiro de esquina, ¿cierto? Y lamentablemente no estuvo muy concentrado o Jerko Urra posiblemente pecó un poquito de seguridad ahí. Bueno, el marcador también de Harbottle quedó ahí en el camino, entonces se sucedieron muchas cosas y que después con los minutos ya, ¿cierto?, de descuento, el mismo Jerko Águila en más de alguna vez, en más de algún tiro de esquina o en más de algún tiro de distancia, ¿cierto?, fue de alguna forma como a tratar de cierto, tratar de mostrar que había sido un error de él, pero que de alguna forma lo quería tratar de cambiar, ¿cierto? Esa imagen que dejó en el gol frente al cuadro de Fernández Vial. Sí, y si uno también realiza un análisis más concreto, Fernández Vial fue el gol y algunas ocasiones más. Y de hecho también por eso es entendible que el arquero en los minutos finales, digamos en los 90, se haya volcado al área contraria a intentar buscar un cabezazo para enmendar un poco lo que era el error de aquel gol que finalmente termina siendo decisivo en el partido. Y bueno, eh, yo creo que Jerko Burra ha venido de más a menos. Nosotros le recordamos en los primeros partidos actuaciones bastante buenas, por ejemplo, tapándole un penal a Felipe Flores, siendo bastante clave en algunos resultados, decisivo también, pero, pero en los últimos partidos no ha estado muy atento, no, algunos resultados pasan directamente por el arquero. Y bueno, yo creo que por ahí es un tema que hay que conversar al interior del camarín, ya sea con psicólogos, porque eso también le pasa la cuenta al jugador, de estar, digamos, constantemente mortificándose em, por los errores que cometen. Y, y bueno, eso tampoco no aporta, no aporta mucho al equipo, y sobre todo en una situación complicada como la que está Temuco. Si bien y también lo veníamos diciendo anteriormente, Deportes Temuco se veía en la parte alta de la tabla, entre los cuatro primeros puestos, pero tenía un partido más que los demás equipos. Y ahora mayoría de los equipos se está poniendo al día, y se empieza a ver el partido de ventaja que tenía Deportes Temuco, porque ahora está entre octavo y noveno, quizás más adelante Deportes Temuco en los últimos partidos. Quizás tenga que ver más también porque se ha enfrentado ante rivales directos. Exactamente. Te comento que 7 equipos de los 16 que participan en el campeonato de ascenso ahora tienen 12 puntos. Pero cuando Deportes Temuco jugó, cierto, frente a Fernández Vial, era el único, como tú dices, que tenía, perdón, más que 12 puntos, 12 partidos jugados. Entonces ahora se empezó a ver la realidad en que... Y cómo esos 2 puntos que generó Deportes Temuco de 12, yo entendía que posibles, le está afectando y lo llevó como tú dices, de la tercera posición ahora a la octava posición. Ya vamos a revisar la tabla de ubicaciones. Pero ¿qué te parece si revisamos los resultados de esta fecha número 12
que nos dejó los siguientes resultados. El equipo que va a enfrentar a Deportes Temuco, Cobreloa, ganó en calidad local por 2-0 a Deportes Puerto Montt. Un resultado bastante importante porque Puerto Montt en este momento está, cierto, en lo que es la segunda ubicación. Deportes Santa Cruz sigue firme, cierto, en su recuperación de puntos, gana por 2-0 al cuadro de Magallanes. El cuadro de Coquimbo empata solamente con Rangers de Talca, 1-1. Fernández Vial, ya lo dijimos, le ganó 1-0 a Deportes Temuco. El día jueves 22 de julio, Deportes Copiapó le gana en calidad de local a Unión San Felipe por la cuenta mínima, y también por esta cuenta mínima gana San Luis de Quillota, cierto que yo creo que se había un poquito presionado por los dos triunfos que ya sumó Fernández Vial y que lo tenía en el fondo de la tabla. Le gana 1-0 a Universidad de Concepción. Y el sábado 24 de julio, Deportes Iquique pierde frente al cuadro Santiago Morning por 1-2 en calidad local, y San Marcos de Arica gana 2-1 al cuadro de Barnechea. ¿Qué te parecen estos resultados? Y también entre medios te comento que Deportes Iquique volvió al triunfo frente a Fernández Vial, así que yo creo que por ahí se equiparan un poquito esos 3 puntos que perdió frente a Santiago Morning. Sí, eh, bastante resultados, digamos, eh, si catalogamos como sorpresivos. Me llamó la atención lo de Puerto Montt ante Cobreloa, pero eso también habla de un repunte del equipo loíno. Eh, Buena victoria de Deportes Santa Cruz, como tú bien decías, ha estado recuperando terreno. Coquimbo también se ha visto entrampado en una serie de partidos que no ha podido ganar, incluso en un partido, en dos partidos pendientes en la jornada de este martes ante Puerto Montt, tampoco pudo ganar, inclusive errando un penal Esteban Paredes, así que allá también empiezan a volar un par de críticas. Bueno, y también lo sorpresivo también que ganó San Luis, se vio bastante apurado también por la victoria de Villar ante Temuco, y ganó San Luis, lo hizo, digamos, por sobre la hora, pero es un, es un resultado, digamos, que le coloca matices a la tabla. Eh, Ahora ya Fernández Vial sabe que tiene que ganar otro partido para pasar al equipo de San Luis de Quillota, y San Luis no tiene que seguir perdiendo. Y ahí el problema, y también destacar la victoria de Santiago Morning a domicilio a Deportes Iquique, y también, como también lo vamos a conversar más adelante, la derrota de Barnechea ante San Marco de Arica, que también derivó en un cambio de entrenador en el equipo guaycochero. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir un ratito más a analizar lo que ha dejado, ¿cierto?, estos malos resultados y cómo ha afectado en las direcciones técnicas de cada equipo. Pero es importante destacar, ¿cierto?, que el cuadro de Deportes Temuco tuvo la oportunidad de quedar mucho más arriba, sabiendo que tenía un partido más en comparación al resto de los 15 equipos que conforman el campeonato de ascenso, pero lamentablemente no lo aprovechó. Y eso es lo más doloroso que le duele al hincha, porque si Deportes Temuco hubiese ganado, aunque sea uno solo de esos partidos que no pudo ganar o que empató, lamentablemente no estaría hoy en la octava posición. Así que vamos a ir a revisar la tabla de posiciones, ¿qué te parece? Que ha sufrido cambios desde el minuto que jugó Deportes Temuco frente al cuadro de Fernández Vial. Cuando Deportes Temuco terminó ese partido, o cuando comenzaba esa fecha, estaba en el tercer lugar con los 16 puntos que tiene hoy día, pero ahora lamentablemente llegó al octavo lugar. Y vamos revisando entonces el cuadro de Coquimbo Unido. Yo digo que no se ha arrancado mucho, ¿cierto?, de sus perseguidores, porque ha sufrido algunos empates, sobre todo también frente a Deportes Temuco, que era un partido pero importante para que el cuadro de Verde sumara de a 3, 21 puntos con más 5, y ese es uno de los 7 equipos que tiene ya 12 partidos jugados. Deportes Puerto Montt también se colocó al día con 12 partidos, 20 unidades más 5. El cuadro de Copiapó está en el tercer lugar, ¿cierto?, con 19 unidades y con
11 partidos más 5 de cuadro de Deportes Santa Cruz, ahí calladito y todo, ¿cierto? Arica Hurtado lo está llevando a lugares importantes de clasificación, diría yo, con 19 unidades y con 12 partidos más 6. Santiago Morning en la quinta posición, 17 unidades. Aquí están todos los equipos, tenemos 3 equipos con 17 unidades. Santiago Morning 17 más 4, San Marcos de Arica también 17 con más 5 y Universidad de Concepción 17 con 12 partidos más 4. Y aquí recién aparece el cuadro de Deportes Temuco en la octava posición, es decir, bajó 5 lugares, ¿cierto?, en una sola fecha. Entonces es bastante complicado si uno lo ve desde el punto de vista de los números. Aunque los más optimistas lo dicen, bueno, tiene 16 puntos y 21 puntos tiene Coquimbo. O sea, estamos como, ¿cierto?, a un partido ganado y medio, podríamos decir, para alcanzar al portero. Esos serían como los más optimistas. Lugar número 9, Rangers con 16 unidades. Cobreloa, el próximo rival de Deportes de Temuco, en el lugar número 10 con 15 puntos más 3. Deportes Iquique, que perdió pero que volvió a ganar, 14 unidades, ¿cierto?, con 12 partidos más 4. En el lugar número 12, Magallanes, 14 también unidades, 12 partidos más 3. Unión San Felipe, lugar número 3. Aquí yo diría que comienzan los que están medios complicados. 11 unidades más 3. Barnechea, que está en el lugar número 14 con solamente 9 puntos más 3. Fernández Vial está en el lugar número 5, perdón, número 15. Fernández Vial, lugar número 15 con 6 unidades, pero con más 2. Y ahí está San Luis en el último lugar con 6 unidades, pero con más 1. Y eso hace la diferencia, es cierto, y que lo complica un poco a San Luis, ubicado en el último lugar de la tabla. Sí, yo creo que la tabla está bastante, digamos, clara, no se ha modificado mucho en lo que es los primeros dos puestos. Bueno, agregar también la condicionante de que Fernández Vial con San Luis están peleando palmo a palmo, a pesar de que el equipo vialino tenga muchos partidos también por, por encima aún por jugar, por las fechas pendientes. Yo creo que lo demás no tiene mucho misterio, pero sí me llama la atención y tú bien residías en lo que es la tabla de posiciones. Deportes Temuco está octavo con 16 puntos y con 12 partidos. Noveno está también Ranger con 16 y 11 partidos. Y décimo está Cobreloa con 15 y 11 partidos. O sea que Deportes Temuco tiene un partido más que los equipos que, digamos, lo anteceden. O sea, Rangers gana el fin de semana y estaría pasando Temuco si es que Deportes Temuco no le gana a Cobreloa. Y Cobreloa también, obviamente, si es que le llega a ganar a Deportes Temuco, va a avanzar al octavo lugar. Y Temuco estaría bajando al décimo lugar. Esto no es obviamente de pájaro de mal agüero ni nada, pero quizás por ahí hubo un enceguecimiento de parte del hincha de que estábamos peleando en los primeros cuatro puestos. Y la verdad es que fue así como una pelea, digamos, entre comillas, porque otros equipos se han estado poniendo al día y hay algunos que todavía no se han puesto al día y que ganando el partido que tienen pendiente van a superar a Deportes Temuco. Así que por ahí va mi preocupación, digamos, ahora viendo la tabla de posiciones y viendo eso, el partido ante Cobreloa es vital para seguir en vida en lo que es la lucha por el ascenso. Si es que gana, llegaría a 19 puntos y recién va a estar alcanzando el quinto puesto. Exactamente, así que por eso es importante, como tú dices, ganar frente al cuadro de Cobreloa en calidad de local. Hay que hacerse fuerte en calidad local. De visita se puede perder, se puede empatar, pero aquí hay que dejar los 3 puntos. Y Deportes Temuco lamentablemente no ha sido fuerte como local. ¿Qué te parece si hablamos un poquito también, cierto, dejando la tabla de posiciones ahí un poquito más en segundo plano?
de los jugadores, ¿cierto?, que están lesionados, el Departamento de Comunicaciones de Deportes Temuco publicó en redes sociales, ¿cierto?, la actualización de los jugadores lesionados y te los comento y también ahí para que ver una pincelada de lo que está pasando, ¿cierto?, con por lo menos 4 jugadores que se informan aquí oficialmente. No olvidar que Brian Vivero fue uno de los primeros que se lesionó en Deportes Temuco, ¿cierto?, y que ya tuvo una cirugía de rodilla derecha el 5 de mayo y aquí se habla de 10 semanas, ¿cierto?, de recuperación. O sea, estamos hablando de 2 meses y medio más o menos y me imagino que esta cuenta se saca desde el día que se operó. El otro también, cierto, que está complicado, y yo diría que el que va a demorar más uno de los dos que se van a demorar más en recuperarse es Jerko Águila, cierto, que tuvo una rotura del tendón de Aquiles, que fue operado, cierto, el 9 de junio y que tiene 18 semanas de recuperación. La misma semana de recuperación tiene Diego Martín, ¿cierto? Que fue operado de ligamentos cruzados el 25 de mayo. Y Daniel Viveros, ¿cierto? Que es uno, yo diría que de los últimos, ¿cierto? Que presentó, ¿cierto? Esta lesión, que es la rotura del ligamento colateral medial, ¿cierto? Tiene 14 semanas de recuperación. Tenemos, si hacemos el resumen, Esteban, por lo menos tenemos 3 defensas, y ahí unos son laterales, por supuesto, y también tenemos a Diego Martín, que no serían bastante, ¿cierto?, como titulares y como opciones para Patricio Lira en la oncena titular. Sí, son 4. Ahora también estoy viendo la información que tú me compartes, que también me la enviaste por interno. Son jugadores bastante importantes. Primero, Brian Vivero fue uno de los laterales que terminó jugando la temporada pasada como lateral izquierdo. Y Jerko Águila tuvo una baja bastante importante. Y también los otros dos son dos jugadores que se incorporaron, tanto Diego Martín como Daniel Viveros, son jugadores que se incorporaron recién esta temporada. Eh, llama la atención de que jugadores que llegan hace poco sufren este tipo de lesiones, y también es una cosa que ha venido de la mano en los últimos años. Lesiones de parte de jugadores, que por ahí yo creo, no soy experto en el tema y así que no voy a opinar con total autoridad, de que es un tema de que por ahí el preparador físico quizás se está exigiendo mucho al equipo. eh, no sé, yo lo digo porque es un tema recurrente últimamente en Deportes Temuco. eh, y acá, digamos, Temuco no tiene un plantel muy amplio en comparación a la temporada pasada para que se esté dando el tema de las lesiones. Así que básicamente eso. Daniel Viveros, si bien no era un jugador de los titulares en la mayoría de los partidos, pero sí ingresaba al campo en el segundo tiempo por lo general, y ayudaba también en en la zona defensiva. Exactamente, eso demuestra que la práctica de Deportes Temuco es un equipo corto, porque tuvo que recurrir primero a juveniles, ¿cierto?, para suplir estos titulares, y el otro también, la otra opción que tuvo que tomar Patricia Lira es tomar al comodín, entre comillas, que es Zamorano, y, ¿cierto?, sacarlo de la zona media, llevarlo como central y después llevarlo como lateral. Entonces, de alguna forma, si el equipo hubiese sido más largo, por supuesto que hubiese tenido más opciones de cambio, pero no tratar de, cierto, de mover como un tablero de ajedrez dentro, cierto, del equipo, sino que venir desde la banca, venir, cierto, como suplente a tratar, cierto, de cubrir un lugar, cierto, donde hay un jugador lesionado o que en el futuro pueda haber un jugador, cierto, expulsado o que se le juntaron las tarjetas amarillas, y por eso Deportes Temuco tiene que sí o sí eh, tratar, cierto, de ver dónde poder, cierto, buscar jugadores. Imagino que se va a abrir esta ventana, cierto, en el campeonato para poder volver a contratar. Sí, de hecho también lo conversaba yo con un amigo, y que Deportes Temuco sí o sí va a tener que contratar al menos dos jugadores digamos, que esté, digamos, competitivo, quizás para reforzar un poco la zona defensiva, el central.
Eh, Quizás también quizás incorporar un mediocampista más o un delantero, pero sí tiene que reforzarse Deportes Temuco. Eh, eh, Damián García no ha estado al mejor nivel que le conocemos y también no, en ese sentido, Jimmy García ha ganado su posición. También el tema de los jóvenes que tú mencionabas hace un rato, el tema de Matías Andrade, Diego Sobarzo, es básicamente son jugadores que, que han rendido y quizás si es que siguen mostrando un gran rendimiento, quizás no habría que traerle otro jugador que, digamos, los opaque, porque personalmente a mí me ha gustado el rendimiento de Sobarzo con mucha personalidad. Mismo caso de Matías Andrades, que ha estado, digamos, muy correcto, con mucha personalidad y yo creo que son el símbolo actualmente del fútbol joven actualmente en el primer equipo. Exactamente, y cierto, Marcelo Salas también, por supuesto, ha tenido alguna participación importante en las redes sociales. ¿Ah? Algunos dicen que hay como un complot contra Deportes de Temuco porque no se le cobran los penales a favor de Deportes de Temuco y sí se les cobran los penales que no necesariamente son, ¿cierto?, en contra del cuadro albiverde. ¿Qué te ha parecido la participación, ¿cierto?, un poquito más empoderada del presidente y dueño de Deportes Temuco? Sí, a mí personalmente me gusta porque Marcelo Salas es una persona que tiene peso en el fútbol chileno por el legado que dejó como jugador y me gusta que esté constantemente, digamos, como también otros dirigentes a nivel del fútbol chileno, reclamando, porque es así, hay que reclamar, digamos, y también me llama la atención los fallos que últimamente no han favorecido a Deportes Temuco, incluso han sido en contra y han sido innumerables. Entonces, por ahí me gusta también me ha gustado la participación de Marcelo Salas como presidente activo, incluso, y es una experiencia que me ha tocado vivir que, por ejemplo, Marcelo Salas ha subido algo a sus redes sociales en contra del arbitraje o algo que no le gusta y que se considera que es completamente válido el reclamo, los medios de comunicación inmediatamente lo replican. Eso también te dice algo de que es importante de que el dirigente, digamos, se manifieste de alguna u otra manera y que también esto también se lleve, digamos, al tribunal, quien ve el tema de los árbitros, porque eh, no puede ser que tantos cobros no están en contra de nosotros. Exactamente, y también recordar, ¿cierto?, que eh, algo está pasando también con los árbitros, sobre todo también en el uso del VAR, no solamente a nivel regional, nacional, sino que también internacional. Así que, si bien en el fútbol ascenso no utilizamos el VAR, pero también, ¿cierto?, a veces ahí el juez central puede tener ayuda de un cuarto juez. Normalmente el cuarto juez sirve más bien como para acusar a los que están reclamando en la banca, como Juan, como el cierto delegante técnico de Deportes Temuco, que en el último partido Juan Pablo Toro se llevó tarjeta amarilla. Bien, hablando de eso también, saber que otra cosa positiva de, de la dirigencia de Deportes Temuco puede ser que ha mantenido a Patricio Lira pese a estos resultados, ¿cierto? Pero hay otros equipos que no. Por ejemplo, tú lo decías, ¿cierto? Barnechea, ¿cierto? Cesó a Jaime Pizarro por los malos resultados y en redes sociales, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? La confirmación de Héctor Adomaites como director técnico del cuadro, ¿cierto? De Barnechea. ¿Qué te parece, ¿cierto? Esta decisión complementada con otros directores técnicos que han tenido que dejar la banca, ¿cierto? Por los malos resultados en el fútbol de ascenso. La presión de los hinchas y también los resultados derivan en estas decisiones. Héctor Adomaitis es un gran entrenador. Si nos remontamos a lo que fue la temporada de ascenso del año pasado, hizo una muy buena primera rueda con Deportes Melipilla, un equipo bastante conocido en su forma de jugar y ahora le toca la misión de, de tomar la rienda de Barnechea. Adomaitis también mencionar que estuvo a principios
de temporada en la órbita de Deportes Puerto Montt para hacerse cargo del proyecto del equipo del Delfín. Así que es un muy buen entrenador. Yo lo tengo bien catalogado y esperemos también que pueda rendir de buena manera. Y te complemento también, recordar, ¿cierto?, que en San Luis comenzó como director técnico Víctor Cancino y Francisco Bozán es actualmente el director técnico. Otro que fue cesado también fue Tomás Arrotea en el cuadro de Unión San Felipe, que tampoco está muy bien en la tabla de posiciones, y ocupó su lugar Jorge Acuña. Y otro que comenzó en el año 2021 fue en Deportes Iquique, Cristian Leiva, y hoy está Luis Murray, que acaba, ¿cierto?, de sumar una victoria importante para Club de Deportes Iquique. Sí, yo personalmente he visto, o mira, te voy a hablar de los casos que yo puedo decir que se ha visto un cambio en la forma de jugar. Y en este también puedo decir que San Felipe con el Kiko Acuña ha asumido, ha tenido un cambio para bien. Se ve un equipo con un estilo de juego. eh, También lo que es San Luis, no por nada, también consiguió ganar hace poco. Y a pesar de que fue con mucho sufrimiento. Y también, si nos remontamos ahora a la actualidad, hace pocos minutos, el equipo de Deportes Iquique logró derrotar a Fernández Vial. Y muchas veces también el hecho de sacar a un técnico te descomprime bastante el ambiente. Es un caso o son situaciones múltiples las que podemos tomar como ejemplo de que la partida de un técnico ayuda también al rendimiento de un equipo a que mejore, a que se vea mejor, a que mejore el rendimiento también. Y eso también la alegría de los hinchas y también lo que es lo deportivo, lo competitivo. Exactamente. Bien, ¿qué te parece si analizamos el próximo partido de Deportes Temuco que va a enfrentar al cuadro de Cobreloa, un equipo que viene en alza, ¿cierto? Un equipo que partió bastante complicado el campeonato, ¿cierto? Esta temporada, con algunas declaraciones, por supuesto, importantes ahí que remecieron el fútbol chileno, pero ahora Deportes Temuco sí o sí tiene que hacerse fuerte este día sábado 31 de julio a partir de las 15 horas. Deportes Temuco va a enfrentar al cuadro de Cobreloa en el marco de la fecha número 13. ¿Qué podemos esperar y qué tiene que hacer Deportes Temuco y en qué no debería fallar el cuadro de Patricio Lira? Sí, va a ser un partido complicado ante un rival que viene en alza, que no empezó de buena manera el campeonato, pero le viene de ganar a Puerto Montt, Cobreloa y a otros rivales que son bastante complicados, ha sumado puntos y se ha resarcido del mal inicio. Y, y estamos en condiciones de decir que probablemente Cobreloa no venga a especular, sabe las falencias de Deportes Temuco y que hoy en día Deportes Temuco es un equipo completamente ganable, así que a estar atento ante Cobreloa, que tiene también jugadores bastante interesantes. Sí que mencionaba que hay que darle Ahí ojo sí, a David Escalante. exactamente. Bien, así que a tener entonces mucho cuidado que Deportes Temuco no se puede dar el lujo de perder menos de sumar de un punto porque, como te dijimos, 7 equipos ya suman 12 partidos y faltan 9 que todavía tienen que colocarse al día y dentro de eso, como lo decías tú, hay equipos que lo van siguiendo muy cerca y que lo pueden sobrepasar y Deportes Temuco puede seguir bajando en su ubicación desde la octava posición que se encuentra actualmente. Antes de finalizar, también queríamos hablar de qué te parece el fútbol joven, Esteban. En el último programa quedó pendiente, hicimos solamente un esbozo, ¿cierto?, de lo que venía. Eh, También habló el gerente técnico, ¿cierto?, de Deportes de Temuco, gerente deportivo, sobre esta, ¿cierto?, confirmación de que vuelve el fútbol joven a jugarse y tenemos entendido que partiría por allá por la primera semana de septiembre. Sí, es una buena noticia para las formativas de Deportes Temuco. Según tengo entendido, muchas han estado hace mucho tiempo paradas. Se enfrentarán a un desafío después de tanto tiempo volver a jugar. Y también es importante y es necesario que se empiecen a retomar los campeonatos, tanto el fútbol joven como el fútbol femenino, que de primera vez también se va a reanudar. Acá en Temuco también tenemos
a otro representante que es Magallanes, así que es importante eso, que vuelva a la actividad y obviamente cumpliendo con todos los protocolos. Hace un tiempo también vi una entrevista de un importante personaje del fútbol chileno que decía que con esto de la pandemia y la priorización de algunas divisiones por sobre otras, hace perder muchas generaciones de futbolistas en el fútbol chileno. Así que esperemos que con esta noticia se acorte esa brecha y que también puedan seguir aspirando jugadores nacidos en la cantera de Temuco a aspirar al primer equipo y no marcharse a otros equipos. Sí, te comento que, bueno, escuchamos durante esta semana una entrevista a Luis Landeros, ¿cierto?, en otro medio también acá de la región, y que habla que el día 4 de septiembre sería el inicio, ¿cierto? O estaría jugando ya Deportes Temuco en sus categorías sub-21 y sub-18. La pregunta era de dónde salían estos jugadores que aparentemente han estado inactivos, pero comentaba Luis Landero que que hay dos grupos del fútbol joven. Uno que ha estado trabajando constantemente con el primer equipo, ¿cierto? Que ha sido como sparring para ellos. Y también existe otro grupo de fútbol joven que ha estado practicando en M11 durante todo este tiempo. Así que no es que de la noche a la mañana van a aparecer los integrantes ¿cierto? De los jugadores de fútbol joven de Deportes Temuco, porque se hizo un plan estratégico, comentaba él, donde estos jugadores siempre estuvieron activos y practicando de lunes a viernes, así que Deportes Temuco no debería estar tan mal preparado, ¿cierto?, para enfrentar este campeonato de fútbol joven que te comentaba se va a jugar en fase de grupos, ¿cierto? Para evitar este tema de los traslados muy largos. Sí, es como los típicos torneos que se hacían anteriormente por zonales. Se divide en tres zonales, el zonal norte, zonal centro y zonal sur. Es una medida bastante, digamos, correcta, asertiva, porque te ayuda también lo mismo que tú decías, el tema de los traslados y mejor organización en cuanto a la programación y el orden de los partidos. Así que me parece una medida bastante acertada el hecho de jugar de esa manera. Exacto, y también hablando de lo que tú decías del fútbol femenino, bueno, sabemos que Deportes Temuco está bastante complicado y que su próximo partido va a ser frente al cuadro de Audax Italiano y va a ser en calidad de visita. Pero también la programación aún no sale, del programa anterior tampoco salía. Recordemos que hay podríamos hacer un artículo, ¿cierto?, del Campeonato de Fútbol Femenino que habla sobre que si hay jugadoras que participan en la selección nacional, esos partidos donde cierto participan estas jugadoras, lamentablemente se tienen que reprogramar. Oficialmente no tengo la respuesta para decir por qué todavía no hay programación de fecha de oro. Me imagino que tiene que ver con esta participación también de las jugadoras de la primera división, ¿cierto? Y que impide, ¿cierto?, que se puedan jugar la otra fecha. Lo que también se habló y que escuché en esta entrevista de Luis Landero es que el club está bastante preocupado y que el único objetivo que hoy día tiene el fútbol femenino en primera división es salvar sí o sí la categoría y no descender a la segunda división. Bueno, bueno, primero te afirmo lo que tú dices, que básicamente el receso se debe a la participación de Chile en los Juegos Olímpicos. De hecho, casi el 80% de la nómina que está en Tokio y que lamentablemente no pudo acceder a segunda fase pertenece a nuestro campeonato nacional. Así que yo creo que una vez que retornen, podrían pasar 1 o 2 semanas para la reanudación del fútbol femenino. Y con respecto a lo que tú me comentas de las palabras de Luis Landero, me parece que es muy tarde, no es por digamos, ser mala leche, pero la intención y la propuesta de trabajo en el fútbol femenino de principio fue, digamos, no fue las mejores. El hecho de improvisar en medio de un contexto, digamos, bastante complicado, puede traerte
digamos, más resultados negativos que positivos. Y en en esa línea hoy se encuentra Deportes Temuco peleando por el descenso. No sé perfectamente yo cómo se va a definir, o si es que habrá, probablemente sí, porque se va a reanudar la primera vez, pero son determinaciones que se toman muy encima, cuando ya prácticamente estás en la cuerda floja. Exacto, y entender que son los últimos equipos de cada grupo, que tenemos grupo A y grupo B en el fútbol femenino, y son los que descienden directamente, ¿cierto?, a la primera B o segunda división. Y lo otro para cerrar ya, Esteban, también comentar, ¿cierto?, que Deportes Temuco en su estadio va a recibir público, producto, ¿cierto?, de este tema, ¿cierto?, del plan paso a paso, donde la región de la Araucanía está, ¿cierto?, en una fase donde puede ya de alguna forma, ¿cierto?, tener un aforo en el estadio, algo que estaba pidiendo hace tiempo el hincha. Se tiene como fecha tentativa, ¿cierto?, o ya por confirmar el 15 de agosto como fecha donde el público podría retornar al estadio Germán Becker, pero hay que tener claro que hay un aforo acotado que depende también del esquema de vacunación, de lo que se pueda, ¿cierto?, tener como aforo en el estadio Germán Becker. Y por supuesto que yo creo que, como es la lógica, yo creo que los abonados van a tener la primera opción para ingresar al estadio Germán Becker después de tanto tiempo estar fuera del coloso de Pablo Neruda. Sí, es una buena noticia que vuelva la gente al estadio. Y de hecho ya te puedo confirmar que ya han existido reuniones con la gobernación para ya ir zanjando ese tema y que vuelva el hincha. Tú bien dices que la prioridad la van a tener los abonados y también ex- no, igual debería existir, digamos, un criterio por parte de la dirigencia porque si bien el universo de los abonados es, digamos, inferior a la cantidad de público que se puede o se podrá ingresar al estadio, el- las dirigencias tienen que establecer una especie de criterio para que la gente, digamos, que siempre ha estado o que ha ido recurrentemente al estadio pueda comprar su entrada. Por ejemplo, yo conversaba con amigos y ellos me dicen que ojalá pueda habilitarse luego el regreso de los hinchas al estadio para que ellos puedan ir a verlo, siendo que no son ni hinchas de Temuco. Entonces yo le digo, no, pues viejo, si ¿cómo es posible que otra persona va a tener prioridad por sobre un hincha de Temuco que de por sí hay muchos que no son abonados y que quieren ir? Así que yo por mi parte doy, digamos, esa idea de que se establezca un criterio. Por ahí el club tiene bases de datos y que podría filtrar un poco la venta de entradas. Exactamente, y hablando de venta de entrada, por supuesto que tengo entendido que se le va a entregar una entrada a cada cierta persona elegida, o van a ser los elegidos, ¿cierto? Los que en primera instancia puedan regresar al estadio Germán Becker. Bueno, Esteban, se nos está acabando el programa, nos extendimos un poquito, pero había muchos temas que conversar y solamente esperamos, ¿cierto?, que Deportes Temuco nos dé una nueva alegría, que sume estos 3 puntos necesarios frente al cuadro de Cobreloa y que vamos a tener un repunte, ya que Deportes Temuco, cierto, por tener estos 12 partidos jugados, un partido extra más en comparación a otros equipos, tuvo 10 días para poder, cierto, prepararse para enfrentar este partido. Así que las palabras en la despedida, Esteban, te dejo este espacio aquí en FTC Noticias. Sí, fue un programa bastante necesario porque en este poco tiempo que ha transcurrido, una semana, han pasado muchas cosas y es necesario también no solo informarlas, sino de que también comentarlas y nada. La presión es mucha para el equipo, están viviendo momentos complejos y el equipo necesita ganar y los hinchas también están perdiendo la paciencia y se entiende. Hace mucho que Temuco no gana, si bien creo que la última victoria fue antes del receso de Copa América, así que ha pasado un montón de tiempo. La última victoria me refiero al plano de lo que es la competencia por el ascenso. Y bueno, esperemos que Deportes Temuco pueda ganar el día sábado. Hay mucha expectación de los hinchas. De hecho, por ahí creo que se está organizando, digamos, una especie de apoyo a los jugadores cuando estén llegando al estadio.
Así que nada, esperemos que todo el sábado sean noticias positivas y que Deportes Temuco pueda ganar. Muy bien, Esteban, agradezco siempre tus certeros comentarios, información extra, ¿cierto? Que siempre nos viene muy bien y que nos aclara algunas y yo creo que la mayoría de las dudas. Así que nos despedimos, agradecemos a todos los hinchas de Deportes Temuco, simpatizantes, a los que les gusta ver ciertos programas de fútbol, que estén junto a FTC Noticias, como siempre, en nuestro canal de YouTube, FT Forza Temuco Canal, nos pueden encontrar ahí. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad.